Hay una necesidad tan grande aún en las iglesias, aún hasta en las iglesias hay peligro. Porque si no se está predicando la palabra del Señor, lo que el Señor nos ha llamado, hay peligro de que seamos engañados y no queremos ser engañados, y menos en la casa del Señor. Queremos nosotros, hermanos, estar sabidos de la verdad y queremos, hermanos, conocer la verdad para que la verdad nos haga libres, bendito sea el Señor. Hoy, en estos tiempos de tanta confusión, así como los jóvenes, así también los adultos tenemos a veces preguntas. Y yo le quiero decir algo, que antes yo dudaba que la Biblia teniera todas las respuestas, pero en realidad la Biblia tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos. Este libro de 66 libros que tenemos aquí en este solo libro, tiene las respuestas para todo, para que nosotros podamos creerlo y seguir adelante, ¿verdad?, con lo que el Señor nos ha llamado. Todas las respuestas están ahí, nomás nos queda a nosotros buscarlas y leerlas y creerlas también, ¿verdad? Y eso, por esa razón, es muy importante que nosotros leamos las Escrituras, ¿verdad? Así como el Señor nos ha enseñado. Nosotros desde el principio, la iglesia primitiva adoptó esta costumbre, como los judíos. Ellos eran del libro, ellos eran los que estudiaban el Pentateuco, estudiaban el Antiguo Testamento, estudiaban los libros de los profetas. Y nosotros, como también de esa rama venimos también nosotros, la iglesia primitiva, también acostumbrado solamente a tener la palabra del Señor y estudiar la palabra del Señor. Todas las costumbres que nosotros seguimos son casi iguales que las de ellos, no más que ellos no creen en Jesucristo porque ellos tienen otra creencia de cómo Él debería de haber venido. Pero eso no significa que nosotros estamos en el error, porque la Biblia nos saca de esa duda. Y no necesitamos ayudar a la Biblia. Cuando nosotros nos damos una vuelta en la palabra del Señor, nos enseña. Y hoy en esta mañana vamos a hablar un poquito de esta claridad, ¿verdad? Y el gozo que necesitamos todos tener como cristiano. El verdadero gozo es conocer a Dios, hermanos. El verdadero gozo es conocer a Dios para el cristiano. El cristiano no debe confundir el gozo temporal del mundo. Yo quiero decirle que todas las cosas que hay en el mundo son temporales. Todo se acaba. Estuve yo hablando ahorita con ustedes, todo se acaba. Esta semana compramos comida, la siguiente semana va a pasar lo mismo. Vamos a tener que regresar otra vez a la marqueta, al supermercado y comprar otra vez comida. Todo se acaba. La ropa se acaba, los carros se acaban, todo. Las casas necesitan también sus retoques, todo se acaba. Y si pensamos vivir muchos años en esta vida, vale más que nos acostumbremos ya, que todo se va a acabar y el gozo del mundo se va a acabar. ¿No se ha fijado usted, y ahorita me voy a salir un poquito de la introducción, que cuando compramos algo, qué gran gozo hay en ello, ¿verdad? Lo podemos comprar, tuvimos el dinero para comprarlo, vamos a decir hoy como lo más moderno que pueda haber hoy, la tecnología que hay en los teléfonos. Hay muchos que se emocionan mucho, y más los jóvenes, ¿verdad? Todos nosotros los jóvenes nos emocionamos cuando vemos un nuevo teléfono salir y que lo podemos comprar. Estamos emocionados, pero no se da cuenta que a través del tiempo se le acaba ese gozo y ya ese teléfono después ya lo ve como cualquiera y lo trata como cualquiera y quizás hasta lo maltrata para comprarse otro más nuevo y hallar la excusa de ir a la tienda y comprar otro nuevo. Así es hoy en estos tiempos, se acaba el gozo. El carro, la casa, todo se acaba, pero con el Señor nunca se va a acabar este gozo. Usted dirá, ahorita siento el gozo del Señor, mañana me voy a sentir triste. Eso no es lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que cuando todo se vaya a acabar aquí en esta tierra, el gozo del Señor va a seguir con nosotros en la eternidad. En la eternidad. Por eso este gozo no se acaba. Los teléfonos se van a acabar. La tecnología va a llegar un día a acabarse. Todo lo que está aquí, los negocios, un día va a tener su fin, pero el gozo del Señor y todos los que somos de Él, vamos a seguir adelante por toda la eternidad con este mismo gozo. Por eso este gozo no se acaba. Vale la pena invertir tiempo, bendito sea el Señor. Hoy, aunque el mundo demuestra una alegría, vemos que solo es temporal, es solo temporal, lo terrenal es temporal. Todo lo que vemos terrenal, hermanos, es temporal. Todo, los carros, las casas, aún hasta nuestras vidas aquí es temporal. Estamos en esta carne, pero el espíritu y el alma se irán con el Señor. Los que somos del Señor, los que no son del Señor,
pues no van a ir con el Señor. Pero eso no significa que hoy no hay una oportunidad. Claro que sí, hay una oportunidad para estar con el Señor si nos arrepentimos. Bendito sea el Señor. Entonces nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que el gozo temporal de aquí del mundo se va a acabar, pero el gozo del Señor es para siempre, nunca termina. Cuando conocemos a Dios por medio de Jesucristo y su plan para nuestras vidas, podemos tener gozo para siempre. Como le dije, no se va a acabar este gozo, porque este gozo va a seguir con nosotros aun cuando nosotros terminemos nuestra vida aquí. Si el Señor tarda en su venida, ese gozo va a seguir todavía con nosotros. Sin embargo, la casa se va a acabar, el dinero no lo vamos a poder llevar, los carros, la ropa, los hijos tampoco. No creo que, aunque nos amen mucho, no van a querer irse con nosotros. Y nos vamos a ir a la eternidad con el Señor. Pero el gozo va a estar con nosotros, amados. Va a estar con nosotros, es un gozo eterno. Y el gozo más grande que podemos ver, vamos a verlo hoy, es entendiendo y conociendo a Cristo Jesús. Conociéndolo de verdad, como la palabra del Señor nos lo enseña, es un gozo. Es un gozo, es una seguridad de saber que somos salvos. Es un gozo, hermanos, de saber que Él nos amó a nosotros primero antes de que nosotros lo amáramos. Esto nos demuestra que nosotros no somos los que sostenemos esta salvación. Pasan los días, pasan los años, pasan los meses, pasan los tiempos, todo viene, va, vienen disgustos como vienen también tiempos de gusto, pero qué bueno saber que los que somos de Cristo, el Señor está con nosotros. No lo puedo decir para todos porque no todos son de Cristo. El mundo no es de Cristo. El mundo no tiene parte ni suerte en las cosas de Dios. Al menos que sea Dios, nos enseña la Biblia, que los escoja, porque de ahí salimos todos. Entonces sí podemos tener parte en las cosas del Señor. Hoy en esta mañana me voy a adelantar un poquito y vamos a ir aquí, ¿verdad?, a Lucas, al capítulo 3. Y vamos a leer aquí en el versículo 2 al 6 y luego vamos a saltar de ese versículo al 15 al 18 y vamos a estar viendo un poquito la vida de Juan el Bautista. Nuestro enfoque va a estar en Juan, pero quiero yo llevarlos aquí al Evangelio de Lucas, capítulo 3, y vamos a ir al versículo 2. Y vamos a ver lo que nos enseña la Biblia. Vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a ir al versículo 2 hasta el 6 y luego vamos a saltar de ese versículo al 15 hasta el 18. Y después vamos a ir a Juan, al capítulo 3. Pueden ustedes prepararse ya sus dedos para saltar a Juan capítulo 3 después, si usted puede. Si no, lo vamos a esperar un poquito. Así lee la palabra del Señor. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Ahora el versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo
prendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Vamos a ir a Juan ahora al capítulo 3. Vamos a ir a Juan al capítulo 3. El versículo 25 al 26. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Pueden tomar sus asientos. Cuando conocemos a Dios por medio de Jesucristo, hay gozo. Vemos esto, hermanos, en estos dos versículos, 25 y 26, donde nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que Juan, hermanos, les enseña que él tenía gozo. No había envidia en él. Cuando conocemos a Dios por medio de Jesucristo, hay gozo. Juan conoció a Jesús y conoció su llamado de él mismo, y conoció también el llamado mismo de Jesús. Cuando conocemos a Jesucristo por medio de Dios, hay gozo también. Los dos. Dios nos introduce al Hijo, el Hijo nos introduce al Padre. No nos confundamos en esto, porque los dos son uno, los tres son uno. El Espíritu Santo también está obrando. Y nosotros, cuando nos damos cuenta, el Padre nos lleva al Hijo, y después el Hijo nos lleva al Padre para tener una relación con el Padre. Nos enseña la Biblia esto en el Evangelio de Juan. Así es como Juan le enseñó a la iglesia, y así es como a nosotros también nos enseña, y estas cosas no debemos de olvidarlas para que nosotros no nos vayamos a confundir. ¿Cómo? ¿Es Jesucristo? ¿Es Dios? Es que tenemos que ver que Dios nos lleva al Hijo, y el Hijo nos regresa para atrás al Padre para tener una relación con el Padre. Cuando adoramos al Padre, al Dios Padre, estamos adorando también al Hijo también. Cuando adoramos al Hijo, lo amamos por el sacrificio que Él pagó por nosotros en la cruz. Estamos adorando también la obra que hizo Dios en nosotros, porque el plan fue iniciado en Dios desde el principio, en la eternidad. Esto fue antes de la fundación del mundo. Dios no estuvo haciendo planes a través de nuestras vidas, ni a través de las épocas y de los tiempos en que surgen, sino que nosotros nos damos cuenta que este fue el plan. Aun cuando ya había creado a Adán y a Eva, ya fue el plan de Dios de redimirnos por medio de la cruz a un pueblo que iba a ser un real sacerdocio. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, podemos entender bien que son esas sombras de lo que iba a venir, de lo que está hoy. Cuando vemos nosotros el sacerdocio que había, los aaronitas que vemos nosotros, ¿verdad?, que surgieron, ahora nosotros podemos entender que eso era un símbolo de lo que nosotros íbamos a hacer, que por medio de Jesucristo, por su sangre, podemos nosotros entrar a la presencia del Señor. Cuando nosotros vemos que Dios escogió un pueblo y lo puso en una tierra especial que Él llamó, donde iba a fluir leche y miel, nos damos cuenta nosotros que nosotros somos hoy ese pueblo. Esa era una sombra de un pueblo que Dios iba a reinar. Ese iba a ser su pueblo, y Él iba a ser el Dios de ellos. Ahora nosotros podemos decir la iglesia es de Dios, la iglesia verdadera, porque hay una iglesia falsa. Hay una iglesia, la Gran Ramera, que hoy vemos, y esto no creo que nomás significa una institución, sino que esto es algo espiritual,
que aún hasta nosotros también, como nos llamamos protestantes, por la razón que todavía nos queda ese nombre, porque protestamos en contra de lo que la iglesia tradicional enseña, nosotros nos podemos dar cuenta que nosotros somos llamados por Dios y Dios nos ha dado esto. Bendito sea su nombre. Cuando conocemos al Dios Trino, hay gozo, hay gozo. Hay gozo cuando hay claridad, hay gozo cuando hay claridad. Estuvimos hablando el viernes concerniendo la claridad que no hay hoy en la tierra ni en la iglesia a veces. Cuando la iglesia descuida leer la palabra del Señor, no hay claridad, no hay seguridad, hay incertidumbre, hay duda, podemos fácilmente desviarnos. Pablo dijo que todo evangelio que no sea el evangelio que él enseñó es anatema, o sea, es una maldición. Cuando yo me pongo a reflexionar en esto, puede ser una verdad o puede ser una mentira, pero nosotros sabemos que esto es una verdad. Y si es una verdad, ¿cuántas iglesias que se llaman protestantes, que no están predicando el evangelio que Pablo nos enseñó, caen en esa maldición? Él dejó esa maldición, esa anatema. Todos los que creemos en Cristo, todos los que creemos en esta fe en Cristo Jesús, todos los que creemos en Dios, todos los que creemos que, hermanos, solo las Escrituras, caemos bajo una maldición por medio de la iglesia tradicional. La iglesia tradicional estableció esto y todos los que no están en la iglesia tradicional están maldecidos. Somos herejes para ellos porque nosotros no sabemos interpretar la palabra de Dios supuestamente para ellos. Por eso de esto necesitamos nosotros saber, para que nosotros el día de mañana podamos entender por qué a veces hay división en estos casos. Hay algunas cosas en que podemos llegar en acuerdo, pero no en todas. Juan el Bautista quizás no entendió todo lo que nosotros íbamos a entender hoy en esta mañana, pero él sí entendió que Cristo era el Mesías de los judíos. Y yo digo esto, hermanos, porque no quiero que ustedes vayan a decir mañana, Él es nuestro Mesías también, porque Él no fue nuestro Mesías. ¿Por qué no fue nuestro Mesías? Porque nosotros no somos de la nación judía. Por esa razón, ellos estaban esperando a su Mesías, se cumplió, se ha cumplido, Él está ahora a la diestra del Padre. Nosotros los gentiles, al contrario, estábamos, hermanos, desviados, destituidos, estábamos sin Dios y sin esperanza. Hermanos, éramos, como decirlo así, ya listos para echarse al fuego, si lo podemos decir así, porque no teníamos a Dios. El único medio que podíamos hallar salvación era creer en Dios, y eran pocos los que creían en Dios en ese tiempo. Entonces nosotros nos fijamos bien que Él era el Mesías de ellos. Eso no lo quita de que Él sea nuestro Cristo, porque Él también es nuestro Cristo, pero aclaramos estas cosas para que no haya confusión. Él fue el Mesías de los judíos, al menos de que alguien aquí hay que es judío, descendiente de judío, bueno, entonces Él fue su Mesías, o es su Mesías también. Pero aquí vemos, hermanos, que quizás Juan el Bautista no entendió todo, pero por lo poco que pudo entender, con eso le ayudó a él a explicarle a estos judíos y también quizás a los otros discípulos lo que estaba aconteciendo. Y esto lo hallamos en Juan 3:29, donde dice: mi gozo está cumplido. Qué bueno es poder salir de la iglesia o estar ahorita en este momento con un gozo cumplido ya. Que podamos nosotros descansar y no preocuparnos de tener que hacer prácticas para hallar nuestra salvación. Ahora, no me vayan a malentender, porque eso también no significa que podemos descuidar las devociones que tenemos. Esas devociones nos ayudan a conocer y acercarnos al Señor, pero no somos salvos por las oraciones, no somos salvos por leer la Biblia, no somos salvos. Algunos piensan que leyendo la Biblia son salvos. Si usted lee la Biblia hoy o no lee la Biblia hoy, la lee mañana, la lee hasta el año que viene, si usted verdaderamente es salvo y Dios lo ha llamado a usted para ser salvo y usted sabe que usted es salvo, no hay necesidad de preocuparse, pero debería de leer la palabra del Señor para conocer más esta salvación. Ahora, si usted no es verdaderamente salvo, porque claro, también la cizaña, el trigo van, entonces lea, venga, diga, haga lo que usted quiera, usted no es salvo. Entonces esto es muy importante para que usted analice su vida y analice bien su corazón, dónde está su corazón de usted. Si en verdad está en Cristo,
o si en verdad no está en Cristo. Si en verdad no está en Cristo, hay oportunidad hoy. Si está en Cristo, gloria a Dios por eso. Pero este era el gozo de Juan. Versículo 29 de Juan capítulo 3 dice, este mi gozo está cumplido, porque vio al Mesías que venía. Y el llamado todo se llenó. Juan no tuvo que decirle a ellos, yo soy Elías, ni tuvo que decirles otras cosas para querer aclarar y querer confirmar lo que estaba aconteciendo. La Biblia nos lleva y puede darnos a entender, nos da la idea de que Él fue el que preparó el camino para el Mesías. En el contexto de este capítulo, de estos versículos que estuvimos leyendo, del versículo 25 al 30, vamos a hallar el bautismo que fue, ¿verdad?, Jesús y Juan de lado a lado en el Jordán. Llegó el tiempo donde, hermanos, ya Jesús también empezó a bautizar también a mano de sus discípulos, porque la Biblia no dice que Él bautizó, pero a mano de sus 6 discípulos. Cuando leemos la Biblia desde Juan, en el capítulo 1 hasta este capítulo, nos damos cuenta que este es el inicio del Señor. Este es cuando apenas el Señor se está levantando, podemos decirlo así, fama. Está levantando fama, está agarrando reconocimiento de que Él es el Mesías. Hay muchos que creyeron, como hay muchos que también no creyeron en Él. Pero aquí vemos a los dos, lado a lado, Jesús a un lado del Jordán y Juan al otro lado del Jordán. Vemos un grupo más grande con Jesús que con Juan en este contexto. La discusión también que hubo entre los discípulos y los judíos. ¿Quién eran los judíos? Los judíos eran los fariseos, pero así se les llamó aquí. Se cree que Juan escribió así para no ser tan directo, para aclarar esto, pero los judíos eran los fariseos, los saduceos, que estaban siempre atacando lo que Juan y lo que Jesús después hizo. Nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, que hubo una discusión. ¿Y la discusión cuál fue? Fue de la purificación. La purificación era algo que ellos por tradición lo practicaban, era algo que ellos practicaron por la ley y que también los ancianos después dieron para que ellos también lo practicaran. Y es algo tremendo porque ya de la purificación estamos hablando ya de lavamiento de manos, de platos, de ropa. Estamos hablando de que todo tenía que ser limpio porque todo era considerado impuro. Y estamos hablando también del bautismo ya también. Quizás este fue uno de los más grandes argumentos que hubo. ¿Por qué estamos bautizando a nuestro pueblo? Porque tenemos que entender esto, ustedes ya lo saben. Ellos eran el pueblo de Dios por medio de la circuncisión y siendo también presentados en el templo en el día 8. Ya ellos eran hijos de Abraham, eran pueblo de Dios. Esto era absurdo. ¿Cómo puede ser que siendo pueblo de Dios tenemos que bautizarnos? Sería tan absurdo como decir ahorita todos tenemos que bautizarnos de nuevo otra vez nosotros los que hemos ya sido bautizados. Así tan absurdo se veía. Y esa quizás fue una de las discusiones que hubo entre estos discípulos y los judíos. ¿Por qué está Juan y ahora Jesús bautizando, sabiendo que somos pueblo de Dios? Y la razón fue porque ellos acostumbraban siempre, hermanos, bautizar solo a los que temían a Dios, los gentiles. Y vamos a ver esto más después, pero este fue un argumento que se levantó. Pero vemos aquí que rápidamente Juan en este mismo contexto señala la confusión entre ellos, señala lo que está pasando. Los judíos preguntan a Juan, Juan contesta y entiende y demuestra Juan el gozo en él, el gozo que había en él. Demuestra, no se queda callado. Juan entendió el plan, entendió que él iba a tener que menguar y que Cristo iba a subir. Él sabía esto, él lo entendía bien, no hubo envidia. Hoy en estos días vemos envidia entre nosotros, a veces aún en la iglesia, vemos envidia entre los ministerios, entre los predicadores, a veces vemos envidia entre las iglesias y más cuando están no muy lejos de cada una, tienen envidia, tenemos envidia, nos muestra a nosotros cómo somos a veces de carnales, a veces, ¿verdad? Y no demostramos ese amor. Pero una cosa yo quiero aclarar aquí, aunque sí demuestra eso. Juan entendía el lugar que Cristo llevaba.
Nosotros no sabemos a veces lo que el otro ministerio está predicando, ni lo conocemos al otro pastor. Yo no sé qué estará él predicándoles. Ahorita en este momento hay muchas iglesias ahorita donde los pastores están detrás del púlpito, están dando su enseñanza, pero yo no sé lo que ellos están predicando, ni ellos saben lo que yo estoy predicando. Entonces, ¿qué eso causa? División, causa inseguridad. Yo no sé lo que tú predicas, yo no sé lo que tú crees, y por eso muchas de las veces hay la desconfianza. Esa nos demuestra la desunión que hay a veces en la iglesia. Y hoy en estos tiempos más que todo la iglesia necesita una reforma. Yo no sé qué irá a pasar en unos 30 años más después, unos 20 años, si los alcanzamos a ver algunos. ¿Dónde va a estar la iglesia? Se está desviando más y más y más de la palabra de Dios, se está llevando por otras cosas, se está creyendo otras cosas, se está levantando versículos aquí, versículos allá que no son de eso y los están reclamando como que eso es lo que está aconteciendo hoy, que no es verdad. Y por eso este es un gran problema hoy en estos días. Nos hemos desviado de la palabra del Señor y nos hemos dejado llevar por otras cosas, empezando a proclamarlas que son de hoy y que no son de hoy, sino que fueron para demostrarnos a nosotros que Dios tiene poder. El pueblo de Israel, Dios les demostró muchas cosas en el Mar Rojo, les demostró milagros, les demostró muchas cosas en el desierto para dejarlos a ellos con esas enseñanzas, y no tuvo que Dios enseñarles más después a ellos otras cosas para seguir ellos creyendo. Es una demostración que Dios nos demuestra lo que los tiempos del Señor en los movimientos que había para dejar la fe en el hombre, de confiar de que hay un Dios, hay un Creador. Bendito sea el nombre del Señor. Los judíos preguntaban a Juan y Juan contestó, porque Juan entendía estas cosas. Cuando nosotros entendemos a Jesús, conocemos su vida, lo podemos entender, su vida, quién fue Él, qué lugar Él lleva como Dios, vamos a tener una confianza segura, hermanos. No significa una perfección, porque no vamos a poder nunca llegar a una perfección en esta carne, pero sí hay una confianza y una seguridad. El capítulo 3, versículo 22, aquí es donde empieza este contexto y dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos, y al final dice, y bautizaba. Pero no se vaya a confundir a usted y pensar que Jesús estaba bautizando. Jesús no bautizó. Después de la entrevista con Nicodemo, Jesús estuvo en los lugares rurales fuera de Jerusalén. Señor, como acostumbraba, iba de aldea en aldea, como los evangelistas que van de ciudad en ciudad, no se cansaba. Y en ese tiempo no había autobuses, no había carros, no había aviones. Él iba de pie en pie, y tampoco las ofrendas no eran tan como hoy en estos tiempos que se les da a los evangelistas supuestamente que van a las iglesias. Pero ahí estaba Dios, porque era Cristo el que estaba con ellos. Jesús, por mano de sus discípulos, también bautizó en este lugar Enón y Salim. Enón y Salim, ahí usted lo va a hallar en este contexto. Enón fue el lugar, Enón significa fuente en el griego, fuente, tiene sentido. Un lugar a oeste del Jordán. Salim era un lugar cercano a Enón también, al este del monte Gerizim. Entonces nos damos cuenta que estos dos iban allí, ahí se cree que allí estaba. Estos lugares son difíciles para encontrarlos en el mapa de nuestra Biblia. Tenemos que buscar unos mapas un poquito más antiguos donde vamos a poder hallar estos dos nombres, Enón y Salim. Pero si tenemos una Biblia moderna, quizás no lo vamos a hallar. Tenemos que buscar en unos mapas de diccionario. Es muy pequeño el lugar y quizás no van a estar los dos juntos. Yo cuando los busqué en 4 mapas y lo hallé en uno de los más antiguos y me di cuenta más o menos y me di una idea que está un poquito arribita de Jerusalén. Lado a lado, sin envidia, Jesús y Juan el Bautista estaban bautizando. Tenía él sus discípulos acá y el otro tenía sus discípulos allá. Jesús acá de este lado y Juan acá de este lado. En vez de envidia, vemos aquí gozo. En vez de envidia, vemos el gozo de Juan. No dice nada de Jesús, ahí Jesús no lo vemos hablar ni entrar en el contexto. Usted va a ver ahí, no, va a ver a Juan hablar con los discípulos y con los judíos. El versículo 29 dice: mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente, se goza grandemente. Hubo en Juan en vez de envidia.
A veces la envidia viene, ¿verdad? Cuando nosotros desconfiamos. A veces hay envidia. El Señor nos dice que nos debemos de gozar con los que se gozan. Claro, sanamente, hermanos, no vamos a hacerlo de otra forma. ¿Sabes? Alguien compra una casa nueva. A veces hay más de 2 o 3 que nos disgustamos. Está fea, está en un lugar malo, no nos gusta, yo puedo agarrar una mejor. Es envidia. Hay eso en todos a veces nos pasa. Yo puedo agarrar algo mejor, yo puedo agarrarla más barata, yo puedo agarrarla con mejor interés, ¿verdad? Esa es envidia. En vez de gozarnos con ellos y decir, oh, qué bueno, y esto y lo otro, aunque pues no esté como nos gusta, pero aunque sea nos podemos gozar con ellos. Estas son las áreas que tenemos que trabajar, empezando conmigo y quizás usted también, si usted sufre de la envidia. Ahí debe de haber gozo, y más en la iglesia debe de haber gozo, en la iglesia debe de haber gozo. El hermano está estrenando nuevos pantalones, no es para que todos nos disgustemos con él, digamos, puedo agarrarnos pantalones mejores y más baratos. El hermano está estrenando zapatos, la hermana está estrenando zapatos, está estrenando tacones. Las hermanas todas le tienen envidia. Oh, yo puedo agarrarlos más baratos en otro lugar. Esa es envidia, hermano, ese es pecado. Ahí es donde yo veo que hay todavía eso en mí. Yo no sé en usted, pero en mí lo hay. Y eso es lo que yo lucho, con eso es lo que yo tengo que luchar, con las envidias. Ahora, no vaya a pensar usted, oh, él es envidioso. No, pero estas son las cosas que detectan uno para darse cuenta del pecado que hay en uno, el pecado que surge en uno, que hay una parte que es pecado, la carne y el espíritu. Tenemos que darle más fuerza al lugar más al espíritu. Le tenemos que dar más lugar al espíritu, y a la carne tenemos que aplastarla siempre, todos los días. Mateo 3, bueno, entonces nos damos cuenta aquí que en Juan 23, Juan bautizaba, y dice también, ¿dónde fue el lugar que Juan el Bautista predicó? Cuando nosotros vamos a Mateo, quiero que vayamos a Mateo, al capítulo 3, aquí también, hablando de lo mismo de Juan, podemos ver otra historia también aquí que Juan no nos dio, pero Mateo nos dio. Juan capítulo 3, versículo 1 al 10, dice, Juan predicó en el desierto cerca del Jordán. El versículo 5 del capítulo 3 de Mateo dice, alrededor del Jordán. Él nos demuestra aquí el lugar donde él predicaba y donde también bautizaba. Y el tema que él tocó, ¿cuál fue? La pregunta, Juan predicó el arrepentimiento. ¿Se acabó esto de predicar el arrepentimiento? No se debe de acabar. Yo creo que esto debe de ser para todo, aún hasta para la iglesia. Hay algunos que esto lo hacen, esto es nomás para los pecadores, esto nomás es para el mundo, pero la iglesia también debería de arrepentirse también de los pecados que a veces cometemos. Este mensaje del arrepentimiento queda también hoy para la iglesia, hoy en estos días, de arrepentirnos de a veces los desvíos que cometemos, nos desviamos, a veces cometemos pecados. Juan aquí predicó el arrepentimiento. Yo hago la pregunta, ¿les puede predicar el arrepentimiento a los gentiles o al pueblo de Dios? Al pueblo de Dios. Los gentiles estaban fuera. Entonces yo creo que hasta aún es más válido predicar el arrepentimiento hoy en este tiempo a la iglesia, porque la iglesia le pertenece al Señor. La iglesia le pertenece al Señor. Predicándole el arrepentimiento al mundo es como predicarle a un muerto, hablarle a un muerto. Un muerto no oye, no escucha, no ve, no entiende, está muerto, al menos de que Dios le dé la habilidad de entender. Por eso hay mucha gente en el mundo que no entiende las cosas que nosotros podemos entender. ¿Por qué? No les vaya a decir, pero están muertos espiritualmente. Por eso no entienden el poder de la salvación, no entienden a Cristo, no entienden el poder de la palabra de Dios. Ellos lo ven esto como un chiste, como un juego. ¿Por qué? Porque Dios no les ha revelado esto. Tiene que ser Dios el que lo revela con la ayuda de Dios. Por eso nosotros, la iglesia, le damos gracias a Dios que Dios es misericordioso y fue misericordioso conmigo, con usted, de que nos salvó y nos reveló al Hijo. Y después el Hijo nos reveló al Padre. Juan B. fue describido como aquel que Isaías el profeta nos enseña, Mateo 3:3. No tan solo predicó el arrepentimiento, sino que también se iba a cumplir lo que Isaías dijo. Mateo 3:3 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Está cumpliendo lo que Isaías dijo, como también nos enseña el profeta Malaquías. Malaquías 4:5 dice, aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, que era Cristo.
Miren, hermanos, cuando nosotros vemos el significado del nombre de Jehová, significa salvación. Jesucristo, su nombre significa salvación y lleva y señala a Jehová. Es tan fácil así, no nos enredemos. Jesús significa la salvación de Jehová. Y aquí está hablando del día de Jehová, está hablando del día de la salvación y estamos viendo que Cristo, antes de anunciar, viene Juan, anuncia y prepara el camino y ahí viene Jesús, el Cordero, ahí viene el Mesías de los judíos. Pero también tenía era también raro también en el sentido en cómo él se vestía. Ustedes se dan cuenta y esto a veces causa admiración. El versículo 4 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su manera de vestir era diferente. Imagínense todo el camello, el pelo. Se dice que el pelo del camello quizá le picaba toda su piel, pero aún así él se castigaba su carne para darnos a entender algo. Ahí tenía un significado, pero esa piel de camello era tan áspera en la piel de él, que le picaba y le molestaba, y más en el tiempo que había calor, me imagino. Pero así él se vistió y así él nos demuestra que este cuerpo no es nada. Él tenía una fe profunda, que es poco, esto se ve en pocos hoy en estos tiempos, pocos, yo creo que pocos en mí, porque no sé si yo me atrevería a hacer esas cosas. Juan fue del mismo espíritu que Elías. Vamos a Segunda de Reyes 1, capítulo 1, versículo 3, del 4 al 8, ahí nos da y nos enseña, hermanos, al mismo Juan, pero en el Antiguo Testamento, Elías, el mismo vestuario, y aún hasta los reyes que Elías trató con él, que reprendió a Acab y a Jezabel. Juan reprendió a Herodes y a Herodías. Entonces nos damos cuenta también que Elías predicaba el arrepentimiento. El pueblo estaba desviado, hermanos. Siempre el pueblo, nunca digamos este pueblo tiene nomás por nombre pueblo de Dios, pero aún fue un pueblo desviado, que siempre se desviaba, iban tras ídolos. No podemos ver buenos ejemplos de ellos. Duraba un rato solamente la devoción de ellos. Segunda de Reyes 1:3, y luego después vemos hasta el versículo 8, nos damos cuenta aquí. El cuadro, podemos ver nosotros aquí la imagen de Elías, que también Elías, ¿verdad? Nos damos cuenta que fue un gran predicador. Dios obró milagros por medio de él, aunque no por Juan. Juan nunca hizo milagros, pero sí fue un predicador. Elías fue un profeta de Dios que predicó la verdad. Predicó la verdad en tiempos donde no se predicaba la verdad. Esto es lo que está pasando hoy. No predicamos la verdad. Estamos hablando en tiempos de confusión. Estamos hablando en tiempos de la iglesia donde hay una apostasía aún en la iglesia. Muchos se han vuelto para atrás. Muchos, en vez de acercarse más a Dios, se han enfriado más. Está la apostasía, amados. Tibios, que no están ni sí, que no y que sí. O eches un clavado totalmente al mundo si no es. Pero si es del Señor, santifíquese, dice la Biblia. El que es santo, santifíquese. El que es sucio, vaya a ensuciarse mejor. No pierda el tiempo ser un tibio. Un tibio no es salvo. Un tibio el Señor lo va a vomitar. Va a haber vómitos. El Señor va a vomitar un grupo que estuvo tibio. Que sí, que no, que sí, que no. O eres tú sí, sí, o es tú no, no. A Jesús no le gustan bueno, pues no hay intermedios. Hay gloria y hay infierno. Hay un sí y hay un no. Hay un pecador y hay un santo. Hay un Dios y hay un diablo. Es muy fácil, hermanos. No tenemos que confundirnos tantos de que hay cosas en medio. No se ha confundido que pues quizás con Dios hay a la mejor, o quizás, a ver, no. Eso es del diablo, que el Señor reprenda al enemigo. Nomás con el Señor hay gloria, infierno, Dios, diablo, pecador, santo. ¿Eres o no eres? ¿Sí o no? Juan predicó y el pueblo escuchó. Juan salió a predicar de Jerusalén como en toda Judea fuera. Todo Judea. Él fue ahí a predicar, era conocido, lo conocían, sabían que era el hijo de Zacarías y de Elizabeth. Juan predicó y fueron bautizados en el Jordán. Fíjense, no fue muchos, no fue toda la nación, pero hubo creyentes que creyeron a este profeta cuando hablaba fuerte y que les decía que tenían que arrepentirse,
Insultó, hermanos, a los fariseos y a los saduceos, les llamó víboras. Ahora, cuando usted va a definir esa palabra víboras, usted sabe que el antiguo serpiente era ¿quién? El diablo. Y si ellas son víboras, son hijos del diablo. Jesús les dice lo mismo a ellos, son ustedes hijos del diablo. Así les dijo Jesús. Este es el Jesús que queremos conocer, amados. No es el Jesús de un retiro donde le enseñan a usted y le dicen, este es puro amor, puro amor, puro amor. Ese no es Jesús. Jesús, el que está, lo que nosotros queremos conocer es al que está aquí en la Biblia, el que nos demuestra la ira y también el amor. Entonces, ¿qué significado tiene el amor del Señor si a todos los ama? Tiene más significado cuando hay infierno y hay gloria, porque nos salvó a nosotros del infierno a llevarnos a su gloria. No tiene sentido de que usted le diga a todos, te ama Dios, Dios te ama, Dios te ama. ¿Usted cómo sabe que Dios les ama? A los que Él ama, Él salva. Y a los que no ama, los deja. Así los deja. Por eso nosotros tenemos que orar, pedir misericordia, buscar de Dios, pedirle al Señor por nuestras familias, que Dios tenga misericordia de ellos. Salve a nuestras familias. Todavía hay tiempo para que la iglesia lo haga. Y ponga más atención. Yo a veces me paso más tiempo en mi teléfono, y yo se lo digo como pastor, aquí ya me descubrí. Me paso más el tiempo en el teléfono que orando. Debemos de pasarnos más tiempo orando por nuestras familias que en el teléfono, viendo predicaciones y escuchando música. Debemos de pasar más tiempo orando de rodillas, pidiendo por nuestras familias, ayunando, haciendo ayunos, orando, pidiéndole a Dios. Quizás Dios tenga misericordia, quizás hallamos un lugar donde Dios se mueva con compasión para que nuestras familias sean salvas. Porque cuando nosotros vemos este caso así, de que Dios no ama a todos, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Ahora lo hemos transgiversado, las iglesias han transgiversado este mensaje y han dicho que ahora Dios ama a todas las almas, que ahora el hombre es el que escoge, que ahora el hombre es el que escoge a Dios, no Dios a ellos. La predestinación, bueno, eso era en Cristo, nosotros no estamos predestinados para esto. Bueno, le quitamos toda la gloria a Dios lo hacemos como queremos, pero un día yo digo, vamos a llegar a dar cuentas en el cielo y muchos van a ser reprendidos por el Señor, por la mentira que hablaron detrás de los púlpitos, porque no hablaron la palabra del Señor, por temor, por temor. Aún los fariseos y los saduceos. Aquí Mateo 3:7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían, aún a ellos el arrepentimiento demostró los que eran contritos. El arrepentimiento demuestra quién es usted y el llamado que Dios le ha dado a usted. Juan los llamó distinto a lo que ellos pensaban y les alertó con valor. El versículo 7 aquí se confirma. Generación de víboras, generación de víboras. A todos ellos les dijo Juan eso. Juan les llamó hijos del diablo. El versículo 8 más abajo les dice, sed pues frutos dignos de arrepentimiento. Este era el mensaje de Juan. No creo que nosotros no lo hubiéramos querido escuchar a Juan, lo hubiéramos querido ver matado quizás. El orgullo del pueblo fue a bases del padre Abraham, así como nosotros. Yo soy salvo, ya me bauticé, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo pago mis ofrendas. Así podemos llegar nosotros también. A mí yo no necesito. Hubo un grupo una vez cuando yo me acuerdo cuando yo prediqué el arrepentimiento y como que todos me dieron el feo. Me vieron feo porque les hablé del arrepentimiento, pero ¿cómo puede ser? Yo he sido bautizado, yo acepté a Jesucristo como mi único Salvador, yo he venido a esta iglesia yo por muchos años, tú eres joven, ¿tú qué vas a saber más que yo? Y me vieron me vieron mal, me hicieron el feo, concerniendo este tema del arrepentimiento cuando el Señor me lo dio para dárselo a la iglesia. Y así este pueblo lo mismo. Lo mismo, el orgullo de Dios era Abraham. Nuestro orgullo, ¿qué es? El bautismo, la membresía, la tarjeta de membresía, los diezmos, las ofrendas y otras cosas también que van en línea. Ese es el orgullo. Pero ¿cómo puede ser, pastor? ¿Cómo puede ser usted que puede decirme a mí esto de que yo tengo que arrepentirme? Yo soy miembro, yo soy bautizado, yo soy cristiano, yo tengo muchos años aquí, yo tengo sirviendo esto, yo tengo haciendo esto, y nos agarramos con eso. Y así fue este pueblo. Pero ¿cómo nos puede decir tú, Juan, que nos arrepintamos? Primeramente somos hijos de Abraham. Segundo, somos circuncidados.
Tercero, somos llamados el pueblo de Dios. ¿Cómo nos puedes decir tú que tenemos que ser bautizados como los gentiles? Esto era absurdo. Mateo 3:9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros, por los que decían dentro de ellos, Abraham tenemos por padre. Porque esto era lo que había en el corazón de ellos. Era un pueblo que había sido engañado. Y fíjese lo más triste, se engañaron ellos a sí mismos. No vino uno a engañarlos. Ellos mismos estaban engañándose. Como nosotros podemos, por ejemplo, este es un ejemplo que a veces yo me pongo de mí mismo. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Todo está mal. Estoy malo. No estoy bien. Físicamente no me siento bien. Físicamente necesito ir al doctor. Pero yo digo, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy engañándome. Tarde o temprano va a venir donde vamos a llegar a la pared y vamos a ver la verdad y la verdad se va a dar de ver y vamos a saber todos y vamos a saber lo que fue. Fue un engaño. Nos engañamos a nosotros. Yo puedo. Tú no puedes. Yo puedo. Tú no puedes. Yo puedo, tú puedes. ¿Qué es? El orgullo del hombre. Como yo como hombre, como quizás también las hermanas. Puede haber orgullo. Yo puedo. Tú no puedes. Yo puedo. Hay orgullo. Y nos engañamos que podemos. Yo puedo. No puedes. Quedamos avergonzados a veces. Yo no me voy a atrever a hacer ciertas cosas con ciertas personas porque yo sé que voy a quedar avergonzado. No voy a poder competir yo con un joven a jugar pelota, quizás uno de mi edad, quizás ya uno que está igual que yo, que está sufriendo de reumas y que ya le está doliendo las coyunturas y ya tiene algunas, ¿verdad?, operaciones, ya podemos ir ya estamos bien. Pero un joven como mi nieto, que yo quiera competir con él y querer decir, hablando de que me duele a veces la rodilla, a veces me duele la cintura, imposible. Yo solo me estoy engañando, voy a quedar avergonzado, me va a ganar 20-0 jugando pelota. Sería yo un necio decir yo puedo con un joven y saber que no puedo. Pero nos engañamos a veces, y esto es lo que pasó aquí con este pueblo. Ellos se engañaron porque ellos pensaron que nomás porque ellos eran hijos de Abraham, con eso iban a poder. Lucas 3:20. Lucas nos enseña que sus padres fueron Zacarías y Elisabet. Y vamos viendo la vida de Juan. Este hombre que tuvo gozo en conocer a Cristo, al Mesías de los judíos. Juan B. nació en el año 2, hermanos, para los que no sabían, el año 2, antes de Cristo. Fue un poco más grande que Cristo. No me van a preguntar ahorita qué fecha nació Jesús, porque no me acuerdo, no lo tengo en mente. Lucas 3:2 dice Juan, hijo de Zacarías, dice el texto. Nos basamos en lo que dice el texto. Lucas nos enseña que el perdón de los pecados estaba disponible siempre que hubiera arrepentimiento, porque Lucas 3:3 dice arrepentimiento para perdón de pecados. Para eso es el arrepentimiento. Lucas nos enseña que Juan iba a ser el precursor de Cristo. Lucas 3:4 dice voz que clama, es el precursor. Lucas, por medio de las profecías de Isaías, el profeta, nos enseña el desorden. Lucas 3:4, donde dice preparad, enderezad, todo valle se rellenará. Es lo mismo lo que está pasando hoy. El hombre siempre se desvía, la iglesia se desvía, el pueblo de Dios se ha desviado. Y Dios levanta hombres que son pocos los que predican la verdad, y esos son los que Dios usa como luces, como luz, para al usar a Cristo en su palabra. Ahora hay muchos que se dicen y tienen el título, pero no se atreven a hablar la verdad, no tienen eso para poder predicar la verdad y mejor les queda mejor otras cosas, pero tienen que predicar la verdad, debemos de predicar la verdad. Eso es lo que estamos ahorita basándonos, la Biblia, la palabra del Señor. Lucas nos enseña que la salvación no iba a ser un secreto, como no es hoy un secreto. Nadie tiene excusa delante de Dios. Aquí en Huntington Park se ha publicado el Evangelio. Mis hermanos en el pasado, como hoy en estos tiempos, siempre ha visto un evangelista, siempre ha visto alguien aquí que ha salido de esta iglesia a repartir tratados, a predicar la palabra de Dios, representando asamblea de oración. Esta ciudad no tiene excusa. Esta ciudad no tiene excusa de no haber oído el evangelio. Conocen, oyen, han escuchado, han sido invitados, han sido hasta rogados a venir a los pies de Cristo, pero hermanos, no hay excusa para nadie decir, no nos aman, no nos invitan, nunca nos han abierto las puertas.
Aún hasta hoy en este día se siguen invitando, los que quieran venir pueden ser parte de escuchar esta verdad, la palabra del Señor. Lucas 3:10 dice, y la gente le preguntaba. Lucas nos enseña que Juan B. enseñó, fue un rabí. Juan el Bautista fue un rabí. Lucas nos enseña que Juan creyó en que el Mesías iba a venir. Lucas 3:16 se respondió Juan, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Este es Lucas 3:16. El Mesías iba a venir, el que después nos iba a bautizar con su Santo Espíritu. Juan fue un amador de la verdad, celoso de las costumbres y devoción a Jehová. Pero aún así conoció la humildad, y fue sincero en un tiempo que no hubo amor por la verdad y que hubo indiferencia. Muchos predicadores hoy queremos seguir el estilo de este que está allá en Texas y queremos todos seguir ese estilo, queremos hablar así de esa forma. Ese hombre tiene miles y miles y miles, pero no está ni predicando la verdad, está predicando él otras cosas. Y muchos van allí y muchos estrellas supuestamente, yo no les llamo estrellas, el único estrella es Cristo. Pero ellos se llaman estrellas cristianos que hacen discos y no sé qué tanto, que están ahí también saliendo en esa iglesia grandiosa y grandísima, que es una de las más grandes. Cuando vemos nosotros los estudios, vemos que él es el único que tiene la iglesia más grande que todos, es un multimillonario, y todos esos que andan predicando ese falso evangelio también tienen mansiones, tienen carros, hermanos, que se admira uno, tienen jets, helicópteros, todo lo contrario de lo que nos enseña la palabra del Señor. Y lo que hacen es que dan mal testimonio para que después el pueblo diga, mira, eso es lo que hacen con las ofrendas, andan comprando mansiones para ellos, jets, Mercedes, todas esas cosas. Viajes, hermano, uno se admira de ver las cosas así tan mundanas, cuando Cristo, hermano, nunca nos demostró una mansión aquí. Estos demuestran mansiones. Hay necesidades, pero esas son exageraciones, amados. Esas son exageraciones en las ofrendas. Me acuerdo una vez cuando alguien lo invitamos a venir aquí, nos quería sacar $3,000 para venir aquí a esta pequeña iglesia a predicar el evangelio, la palabra del Señor. Y no creo que ni iba a predicar el evangelio, solamente iba a cantar él lo que iba a cantar. Pero él quería $3,000 de ofrenda. Yo me admiré antes de conocerlo a él, cuando lo vi en la tele, yo pensaba que él era humilde. $3,000 de ofrenda. Amigo, le explicamos que no habíamos tantos así, pero él dijo, yo se lo saco, denme la oportunidad, yo se lo saco al pueblo. Eso es lo que pasa. Por eso usted cree que yo voy a creerle a esa gente. Tengan mucho cuidado de esa gente que está predicando esas cosas, de la prosperidad. Tengan mucho cuidado. Yo no les creo. Esa es una mentira. Nosotros debemos de basarnos en lo que dice la palabra del Señor. Muchos van a andar en los últimos días diciendo, yo conozco a Dios, yo sé quién Dios es, esto es de Dios. Van a haber muchos que van a andar soñando cosas que no son ni de Dios. Ahora hasta el mundo está soñando sueños y dicen que es de Dios. Y ahora nos dejan a nosotros difícil. Usted tiene que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Aún hasta los del mundo hablan en lenguas. Por eso yo le digo, tenemos que tener mucho cuidado, porque ya todos hablan en lenguas, ya todos están soñando sueños, ya todos están profetizando, ya todos están hablando de que conocen a Dios. Es una falsedad. La Biblia nos enseña lo que está aconteciendo en estos días. Los últimos días, dijo Jesús, que se iban a levantar muchos falsos profetas. Juan 3:22, Jesús con sus discípulos bautizaba. Jesús predicó a mano de sus discípulos. Jesús en su inicio aquí iba levantando fama como hombre que fue también. Jesús fue bautizado por Juan B. en el Jordán. ¿Se acuerdan ustedes? Juan 1:30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón. Este es Juan hablando como el precursor, señalando al Cordero que venía. Juan 1:30, este es el trabajo de Juan, este es el trabajo de Juan B. de señalar al Cordero. Cristo fue predicho por Juan B. y por los profetas. Juan 1:30 dice, porque era primero que yo. Aunque Juan en carne nació primero, pero en espíritu Cristo era primero. Juan 3:23 dice, y eran bautizados, los judíos estaban acostumbrados en ver gentiles ser bautizados para poder ser parte de las prácticas religiosas.
Eran llamados estos gentiles, y cuando usted lo ve en la Biblia, cuando usted vaya a la Biblia, usted va a ver que se llamaban temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Los fariseos iban de mar a tierra, los fariseos iban de mar a tierra para ganarse estos gentiles. Jesús les dijo para hacerlos peor. Este es Jesús, de la boca de Jesús. Mateo 23:15. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito. Estos son los que temían a Dios. Y una vez hecho, ya les hacéis 2 veces más del infierno que vosotros. Fíjese, esta es la falsa religión, la falsa cristianidad, el falso evangelio, las falsedades que a veces predican detrás de los púlpitos algunos y que están engañando a su gente. Están llevándolos por las emociones, los están llevando por falsos sueños, los están llevando por falsas revelaciones que no son verdaderas porque no están en la Biblia. Y esto es lo que nos pasa, y cuando llegan esta gente a engañarnos, empezamos después a decir: nos engañaron, vino un falso predicador, un falso profeta, y nos dijo así, y no pasó, y nos robó todo el dinero. Es que esos andan buscando la oportunidad donde hay iglesias que no conocen la palabra del Señor, que iglesias que son débiles, iglesias que son llevadas por las emociones, andan buscando víctimas porque ellos están también necesitados de dinero. Y por eso el Señor aquí nos enseña que los que andan en esa falsedad son peores, se van a ir al infierno. La Biblia nos enseña, dice, del infierno. Jesús nos previene, nos prepara, nos da precaución, dice: tengan mucho cuidado. Los fariseos se parecen muy bien, se visten muy bien, tienen muy buenas costumbres, pero se van a ir directo al infierno. ¿Por qué? Porque están haciendo a la gente, las están engañando, los están haciendo peor. Este es el peligro de la falsedad, este es el peligro de la falsedad, de la falsa doctrina. Hay peligro en la falsedad, hermanos, tengan mucho cuidado. Yo les digo en el amor del Señor, tengan mucho cuidado. Yo tengo cuidado, tengan cuidado. ¿Quién escuchan? ¿Quién oye? Que sea de la palabra del Señor, que se base en la palabra del Señor, más que en las emociones. No porque nomás están moviendo la gente en una cierta forma y están hablando de una cierta forma y están practicando una cierta forma, significa que esa es una iglesia. Tienen que predicar la palabra del Señor y estar en el contexto y hablar lo que está la Biblia hablando. Porque hoy en estos tiempos muchos movimientos se están levantando en garajes, en parques, en las montañas, se van y empiezan a hacer y decir y hacer, y es una falsedad. Y dicen: nadie nos comprende porque esto es de Dios. Claro que no lo vamos a comprender porque no está en la Biblia. No es algo que ustedes están haciendo que es legítimo, que es verdad. Muchas de las veces las cosas que ustedes hablan son mentiras y no son verdades. Nos andamos engañando los unos a los otros. Yo tuve un sueño, yo vi esto, yo vi el otro, yo vi aquí, yo vi allá. Y es un engaño. A mí me han engañado muchas veces. Yo no sé usted. No sé si usted se ha encontrado a un falso que pretendía ser y luego después usted lo ve que no es y dice usted: mira, pero este me dijo que así era. Me admiro yo de esto. Juan 3:24 dice: porque Juan no había sido aún encarcelado. ¿Qué fue la razón de ser encarcelado? La razón fue porque les habló la verdad a Herodes, el tetrarca. Lucas 3:19 dice: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías. La razón fue el estado en que se hallaba Herodes. Lucas 3:20 dice: sobre todos ellos añadió además esta encerró a Juan en la cárcel. Aquí es donde Juan dudó. Aquí es donde vemos la debilidad de nuestra. Juan dudó. Juan fue encarcelado y fue probado y dudó después de la cárcel. Dudó después en la cárcel. Lucas 7:18 dice: llamó Juan a 2 de sus discípulos. Llamó Juan de los que andaban con él. Juan llamó de los que andaban con él. Los llamó donde él estaba en el estado de la duda. Dijo: vayan a preguntarle quizás si él es. Porque ya Juan estaba encerrado y quería saber qué era lo que estaba pasando allá afuera en el mundo de afuera. Y Jesús le responde: este es el Juan el que habló, este es el Cordero, este es el Juan que dijo: yo me gozo porque él es el cumplimiento, este es el Juan que predicó el arrepentimiento, este es el Juan que andaba en fervor predicando, que después cuando llega a la cárcel empieza a dudar.
Estos somos nosotros que ahorita podemos estar muy sublimes y al ratito estamos tristes. Allá me veo yo en el Porsche, allá me va a ver a las 4 o las 5 de la tarde, allá carizbajo, allá viendo, mira, la iglesia está sola. Nadie vino hoy. ¿Cuántos no aman a Cristo? Ahí todo carizbajo, ahí triste, deprimido. ¿Por qué? Porque vemos el estado del pecado, el pecado que está afectando a todo el mundo, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras familias. Y aún hasta a nosotros nos afecta y nos ponemos todos tristes. Así como Juan se puso triste, un gran hombre, un gran predicador, que Jesús dijo, este es uno de los más grandes. Este es el predicador, este es el más grande que hay en el cielo, porque este es el que preparó el camino para el Mesías. El versículo 7, el capítulo 7, versículo 22, y respondió Jesús. El versículo dice, id, haced saber a Juan lo que habéis visto. Este es Lucas 7, 22. Y oído, los ciegos ven. Le da una idea. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Y luego dice el versículo 23, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no soy una piedra de tropiezo para él, que le sirvo de estorbo. Mire, yo le voy a decir algo, ya voy a cerrar. Jesucristo para nosotros es la piedra angular, pero también para otros es una piedra de tropiezo. Se habla de Cristo, es un estorbo. Fijémonos bien, aún hasta nosotros, si hablamos y decimos que somos cristianos, le servimos de tropiezo a algunos. Ya invitaste a este, ya no voy a poder hablar, ya no voy a poder hacer, ya no voy a poder pensar, ya no me voy a sentir a gusto. Y todos los unos a los otros lo podemos hacer, porque tenemos a Cristo. Lo podemos hacer los unos a los otros. Cuando yo voy ahí, ahí viene el pastor, cuidado. Ya cambió el tema, cambiemos el tema. Ya vino la hermana, cuidado hermanos, ahí viene la hermana. Cuidado, ahí viene el hermano. Cuidado. Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero Jesús iba a servir de tropiezo para algunos. Le sirve de tropiezo. Ya no me hables de Jesús, ya déjame en paz con Jesús. Ya basta con Jesús. Ya Jesús, ya no quiero huir de Jesús. El hombre quiere siempre buscar las tinieblas. Y este es el gozo del Bautista, el gozo de Juan el Bautista, de que él vio la claridad, él pudo ver que este es el Mesías y entendió que aunque estaba al lado de él, no le tuvo envidia, dejó que bautizara. Le dijo, él está haciendo lo que debe de hacer, él va a crecer, él va a levantar fama, yo voy a bajar, yo voy para abajo, mi fama va a ir para abajo, pero me gozo, dice, me gozo. Y esto es lo que vemos hoy en esta mañana, el gozo del Señor. Cuando vemos a Cristo y lo conocemos a Cristo Jesús, es un gozo que nos da nuestro corazón. Cuando conozco al Cristo que está aquí en las Escrituras, aunque a veces me habla tan duro, a veces cuando dice hipócrita, me parece que me lo dice a mí, pero yo lo amo al Señor. Él es de mi espíritu, yo soy de su espíritu, de Él. Yo tengo su espíritu, Él tiene mi espíritu. Somos del mismo espíritu, yo amo a Cristo, aunque me habla duro. Aunque a veces habla cosas que son duras para mí entender, yo amo a Cristo porque yo no soy de la tierra, yo soy del cielo, usted es del cielo porque somos del cielo, porque Dios nos ha enviado del cielo, somos del cielo. Nuestra tierra no está aquí, no vamos a quedarnos aquí, nuestra patria está en el cielo, somos del cielo. Nuestro espíritu es del cielo, el Santo Espíritu vino del cielo, descendió abajo y está en nosotros y mora en nuestros corazones y ahora nosotros podemos tener el Espíritu Santo. Y con esto concluimos. Juan B. quizás no entendió todo, como hoy nosotros lo podemos entender, que Jesús no fue tan solo el Mesías. Juan quizás no lo vio todo como nosotros lo vamos a ver, pero sí entendió que Él era el Mesías. Y esta fue la razón que lo llevó a Él a gozarse. El gozo. El versículo 29 del capítulo 3 de Juan dice, mi gozo está cumplido. Mi gozo está cumplido. Se llenó
lo que se esperaba que se llenara. Hubo gozo en Juan B en vez de envidia. Cuando yo veo a mi hermano cantar, yo también puedo cantar, pero yo me gozo con lo que él hace, porque veo que el hombre, los hermanos están creciendo. Cuando yo veo que mis hermanos predican y que preparan un mensaje mejor que yo, me gozo también. Me gozo en la preparación. Me gozo cuando escucho a los predicadores que predican y que se preparan y que saben preparar un mensaje para la iglesia, que están interesados en que se predique. Cuando veo hermanos que van a progresar más, que tengan más, yo me voy a gozar. ¿Por qué? Porque no debo de tener envidia. Las hermanas, los hermanos, todos no debemos de tenernos envidia, debemos amarnos los unos a los otros como en Cristo, amarnos. Pero más que todo hoy, gócese que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y tengan mucho cuidado, mis amados, en estos tiempos. Yo sé que esto va a tomar tiempo para entenderlo, pero tengan mucho cuidado, hay mucha falsedad. El pastor antes nos decía siempre también, quizás no en la forma que yo lo clarifico, pero él decía, no todo lo que es oro, no todo lo que brilla es oro. Yo me acuerdo siempre que él me decía eso, no todo lo que brilla es oro. No nomás, a veces nos hacía una pregunta, nos decía, ustedes van a poder distinguir entre esta luz y esta luz, si viene Satanás y nos dice cuál es Satanás, esta luz o esta luz, usted va a distinguir cuál es, porque Satanás no es uno que viene con cuernos. Satanás es un ángel precioso, precioso, precioso. Es un ángel que nos deja, hermanos, con la boca abierta. Dios no le quitó eso, pero es un engañador. Y si Dios viene, y si Dios permite, nos va a engañar. No piense usted que es el que nos hacemos nosotros, uno con cuernos y con una colota fuera fácil para distinguirlo. El diablo es un ángel de luz. Así lo describió Pablo y así nos dejó las Escrituras. Tengan mucho cuidado, mis amados hermanos. Siempre básense en lo que dice la palabra del Señor y probad siempre los espíritus, que vayan en acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Vamos así, hermanos, a ponernos en pie, vamos a orar. Vamos a estar tomando la Santa Cena. Vamos a darle gracias al Señor porque lo conocemos. Ya oramos. Vamos a orar ahora para darle gracias al Señor, que lo conocemos. Yo no sé usted si en esta mañana usted siente el gozo del Señor en su vida, pero lo debe de sentir porque usted es un hijo de Dios y es hijo de Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y darle gracias por el gozo, por su plan, porque nos salvó Él a nosotros, no nosotros a Él. Él nos amó a nosotros primero, no nosotros a Él. Él nos demostró misericordia, no nosotros a Él. Él está en el trono y nosotros vamos hacia allá. Un día vamos a estar con Él en gloria. Señor, gracias te damos en este momento, Señor, por darnos esta oportunidad que nos concediste de poder conocer, Señor, conocer tu plan para nosotros, para nuestras vidas, para conocerte a ti, Señor, y poder siempre gozarnos en este gozo eterno, un gozo eterno. Aunque, Señor, a veces nosotros pasamos por tristezas, pasamos a veces por disgustos, pero son temporales, porque un día vamos a estar por toda la eternidad en este gozo. Aunque a veces viene la aflicción, viene el gozo también y es eterno, todo se acaba, Señor, pero gracias te damos que el gozo que nos has dado no se acaba, Señor. Gracias porque tú nos amaste a nosotros primero, gracias porque nos has salvado, gracias porque nos diste vida eterna, gracias porque nos has tenido misericordia. Te pedimos que tengas misericordia de nuestras familias, ten misericordia de los que conocemos. Señor, tócalos, Padre, en tu nombre te pedimos que ellos puedan hallar misericordia y puedan ellos arrepentirse también. Ahora, Señor, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, porque hoy en este día, Señor, hemos oído tu palabra y ha traído claridad de que este gozo no es el gozo que el mundo da, sino que este es el gozo que viene de Dios, es eterno, es del cielo, viene a darnos vida. Y Señor, gracias te damos por ello porque está aquí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo somos tus hijos, somos salvos y gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Amén.